Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo webinario más del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. El día de hoy tenemos la presencia de la maestra Ulcía Urrea Mariño. Ulcía, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Yasmín, muchas gracias. Muy bien. Pues efectivamente, hoy vamos a tener la presencia de la maestra Ulcía, que nos va a hablar sobre el cambio climático visto desde la planeación territorial, el caso de los municipios costeros del Golfo de México. Antes de iniciar, les comento que vamos a tener la dinámica de que la maestra Lucía nos va a nos va a dar una presentación de aproximadamente 30 o 40 minutos y posteriormente vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Durante todo el tiempo que dure la presentación, los invitamos a que hagan sus preguntas en el chat. En esta ocasión estamos transmitiendo por la página del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, la ANRESC, pero también tenemos la oportunidad de participar en la página de la UMDICISAL y también en la página de la UNAM Campus Yucatán. Entonces, en cualquiera de esas tres páginas pueden hacer sus comentarios y nosotros se los haremos llegar al final de esta charla y solo en caso de que no nos dé tiempo, pues estarían contestando directamente en el chat por parte de la maestra Ulcía. Bueno, pues sin más preámbulo, me voy a permitir presentar a nuestra ponente del día de hoy. La maestra Ulcía Urreña Marino es licenciada en Manejo Sustentable de Zonas Costeras por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es estudiante de doctorado en la Universidad de Texas A&M en Corpus Christi, dentro del programa de Ciencias en Sistemas Marinos y Costeros, y realizó una maestría en Estudios Urbanos por el Colegio de México. Como profesional, se ha abocado al estudio e intervención en las materias de gestión de playas, la gestión integral de los residuos sólidos en localidades costeras, el análisis antropológico de los pescadores, estudios sobre la legislación mexicana en materia de mares y costas, el análisis del desarrollo urbano en la zona costera mexicana asociado a la actividad turística y su relación en el cambio climático, a la política energética mexicana, especialmente en la energía oceánica, y finalmente en la planeación espacial marina. Las áreas de trabajo donde ha desarrollado los estudios han sido el Pacífico Norte mexicano, el Golfo de México y el Mar Caribe mexicano, y también es miembro de las redes Ricomar, Ibermar, ProPlayas, el Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi, la Kellogg Fellow Leadership Alliance y Biodiversidad Marina de Yucatán. Pues listo, Ulcía, el espacio es tuyo. Muchísimas gracias por estar aquí en un webinario del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Si nos puedes compartir tu pantalla, por favor, y cuando tú gustes, podemos empezar. Muchas gracias, Yasmín, por la introducción. Muchas gracias al laboratorio por la invitación a este webinario y también muchas gracias a la UMDICISAL y al campus de la UNAM en Yucatán por retransmitir este seminario. Siempre es bueno regresar a casa. Bueno, como bien lo mencionó Yasmín, esta charla se titula El cambio climático visto desde la perspectiva de la planeación territorial, el caso de los municipios costeros del Golfo de México. Antes de empezar, hay algunas consideraciones que me gustaría que tuvieran en mente. La primera es que, como bien lo mencionó Yasmín, soy estudiante del segundo semestre del doctorado, por lo cual hay muchas ideas preliminares, sobre todo en los conceptos clave de este trabajo, así que cualquier comentario o sugerencia es bien recibido, cualquier pregunta que pueda ayudar a darle más forma a este trabajo doctoral. Mi intención es que una vez que termine mi tesis, el marco teórico, la metodología y algunos resultados que deriven de este trabajo se podrán extrapolar a los municipios costeros de la costa del Pacífico. Sin embargo, por cuestiones de tiempo y por cuestiones de acotar el área de estudio, bueno, se limita al Golfo de México nada más. Sin embargo, hay varias cuestiones que veremos que en el Pacífico ya se han estado trabajando más que en el Golfo. ¿Cuál es la orden del día? Bueno, algunos conceptos claves que les quiero compartir. La gestión del cambio climático a escala internacional y en México. Acciones de adaptación y mitigación al cambio climático.
el desarrollo urbano en el mundo, con énfasis en el desarrollo urbano costero en el mundo, y por qué es importante o por qué considero que es importante esta relación cambio climático-desarrollo urbano. Después el desarrollo urbano en México, en particular en las zonas costeras, y cómo estos instrumentos que veremos pueden ayudarnos a entender estos procesos y sobre todo atenderlos en el día a día de la gestión. Algunas consideraciones metodológicas del trabajo, casos de estudios similares en México que he encontrado, que son muy interesantes y de los cuales los links ya los tienen en el laboratorio, Yasmín, entonces los podrá colocar en las redes sociales. Algunos pendientes que tiene el trabajo, como les menciono, es un trabajo en proceso. Otros temas que son importantes considerar, tener en mente, nunca perderlos de vista, aunque no sean el tema central del trabajo. Y al último están las referencias y mi correo. ¿Cuáles son estos conceptos clave? Bueno, el trabajo ya tiene algunos identificados desde las ciencias naturales, digamos, de manera más común, es trabajado el cambio climático, ¿no? Y las ciencias físicas, y en particular, pues la adaptación, las acciones de adaptación y mitigación que se emprendan. También están los servicios ecosistémicos, los ecosistemas marinos y costeros y el carbono azul, y veremos por qué estos son importantes para este trabajo. El área de estudio, pues el Golfo de México y como unidad de análisis los municipios costeros. En materia de estudios urbanos, porque no es solo urbanismo, está la cuestión de los instrumentos propiamente que se pretenden analizar y que yo he diseñado este trabajo ya durante más de 5 años, más los otros años que me lleve este doctorado, entonces ya hay algo más trabajado, por eso ya puedo decir que los instrumentos que se analizarán son el ordenamiento ecológico del territorio, los programas de desarrollo urbano, los atlas de riesgo y los programas municipales de acción ante el cambio climático. Algunas cuestiones del marco conceptual, estamos trabajando en los sistemas socioecológicos, todavía no definimos exactamente cómo, pero serán un concepto clave nodal, y algunas cuestiones de la ecología urbana, y queda pendiente cómo integrar o cómo podrán ser de ayuda los conceptos de resiliencia y de vulnerabilidad. Bueno, de manera muy general y muy rápida, la gestión del cambio climático a nivel internacional inicia, digamos, de manera contundente a través de la Cumbre de la Tierra de 1992, la Cumbre de Río, y de ahí se derivan otras acciones como son el Protocolo de Kioto en el 98, 2005 y su última enmienda en 2012, que está enfocado, como todos sabemos, a limitar las emisiones de gases de efecto invernadero en los países industrializados y a través de mercados flexibles de carbono ayudar a estos países industrializados a los países en vías de desarrollo para que sus mecanismos de desarrollo sean limpios. Esto es que no generen tantas emisiones de gases de efecto invernadero. El Acuerdo de París del 2015 y después algunas adendas 2016, primer instrumento vinculante después de casi 25 años o poco más de 20 años de negociaciones climáticas, porque ya llevamos 25 COPs. Y en México, cuando se hizo la reforma al artículo 4 constitucional, donde se establece que todos y todas tenemos derecho a un medio ambiente sano, ahí es donde entra el tema del cambio climático. A partir de que se firma el Acuerdo de París, todos los países que lo suscriben tienen que dar de manera regular un documento que se llaman contribuciones nacionales determinadas, las INDC por sus siglas en inglés, y esto es a partir de 2015. Aunque el aparato legal mexicano empezó antes a construirse desde el 2012 con la Ley General de Cambio Climático, y después la Estrategia Nacional, programas especiales, normas que, por ejemplo, tienen que ver con las áreas naturales protegidas o inventarios de emisiones, son los NDC nuestra aportación a las contabilidades internacionales. Y también están programas estatales y lo que nos interesa para este trabajo, los programas municipales de acción municipal ante el cambio climático. Ahora, todas estas acciones internacionales y nacionales se ven condensadas, o todos estos documentos se verán condensadas, o es la idea, en acciones particulares que atiendan a la mitigación y a la adaptación. Aquí, de manera muy esquemática, ¿a qué nos referimos con estas acciones? Bueno, a la adaptación son acciones que reduzcan la vulnerabilidad de los ecosistemas y en este caso también de las personas ante el cambio climático. Entonces son acciones afirmativas de adaptarnos nosotros o adaptarse los ecosistemas a los efectos que ya existen o que existirán del cambio climático,
como es cuestiones de protección de infraestructura, reforestación o restauración de ecosistemas, cultivos variados, respuestas a emergencias, etc. Y las acciones de mitigaciones como son todas aquellas que nos ayudan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, dentro de estas están el uso de energías renovables, que haya capturas de carbono por algunos otros medios, reducciones en bruto de los, o sea, que se deje de emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entonces, digamos, esto es de manera muy esquemática. Esta gráfica se las muestro, es un informe de la CEPAL del 2017, donde es un documento donde hace una síntesis de las políticas públicas que encontraron en los países de América Latina y del Caribe, que a través de sus informes de las NDCs y de otros informes que la CEPAL tiene a bien recabar, cuáles son las temáticas de las políticas públicas que los países en la región están orientando al cambio climático. O sea, esta charla es enfocada a los instrumentos de planeación del territorio, pero hay muchos otros instrumentos de política que los gobiernos están declarando que están llevando a cabo para atender el cambio climático. Entonces, para las acciones de adaptación, tenemos esta gráfica, pero yo quiero resaltar, en zonas costeras, algún país, no especifica cuál, está haciendo solo un instrumento en materia de atención, de adaptación al cambio climático en zonas costeras. En la sección de varios, que tenemos 11 en total, están los instrumentos dedicados a, entre otros, de asentamientos humanos y de infraestructura, que es otra cuestión que es importante para la planeación territorial. Y para la cuestión de los sistemas socioecológicos, los cambios de uso de suelo también para planeación territorial y la biodiversidad son muy importantes. Entonces vemos que hay una diversidad de políticas públicas, pero para el área de estudio en concreto de zonas costeras solo tenemos uno. Y para las cuestiones de mitigación también tenemos que para biodiversidad tenemos solo una acción afirmativa de política pública en la región hasta 2017, y para cambio de uso de suelo y silvicultura 7, en comparación con el resto son muy pocos, con otras acciones que hay, por ejemplo, que son de energía o de transporte, que son otros elementos que pueden ayudar a mitigar las emisiones. Con esta introducción de manera general en dónde está la región de América Latina y el Caribe, solo quiero puntualizar algunas cuestiones que considero importantes del desarrollo urbano en el mundo y por qué otra vez regresar a esta relación cambio climático-desarrollo urbano. Bueno, para el siglo XXI, o sea, algunos en la ONU, para el 2050, prevé que el 66% de la población mundial vivirá en ciudades, a diferencia de ahora, que fue en 2011 cuando se publicó este informe, vivían 54% de las personas del mundo en ciudades, pero de cualquier manera ya más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y seguirá viviendo en ciudades. Y algo que es muy importante y por lo cual este trabajo busca que sea una cuestión aplicada, o sea, desarrollar una metodología y herramientas sólidas en métodos, pero que al final retribuyan en alguna manera de que sea aplicable, es que la planeación urbana ha migrado de una cuestión meramente de planeación en un escritorio donde la gente se ponía a pensar y decir esto es lo mejor que podemos hacer porque lo hemos pensado, a más bien retomar las actividades que han sido o las acciones que han sido exitosas en el campo. Entonces se migra más esta cuestión de la migración, de qué es lo importante o qué es lo que funciona en el desarrollo urbano, y tomemos esas experiencias para replicarlas, adaptarlas y replicarlas en otras regiones. Entonces por eso es importante. En este mismo informe nos mencionan que el impacto del cambio climático será especialmente duro, así es, así textual lo dice el texto, en zonas costeras bajas. Si nosotros pensamos en el territorio mexicano, la llanura costera, que por ejemplo son Veracruz y Tabasco, esa es una zona costera baja, donde se encuentran muchas de las ciudades grandes del mundo. Esta porción del territorio mundial, o sea, estas zonas costeras bajas representan el 2% total del territorio mundial. Sin embargo, alberga o en ella vive el 13% de la población mundial. Y la zona más densamente poblada en estas zonas costeras bajas es Asia. Entonces, estas acciones de mitigación y de adaptación de manera general deben sí atender a las particularidades de las zonas costeras, pero no deben dejar de lado
por ejemplo, sus interacciones con la cuenca de arriba, ¿no? La cuenca alta, en donde algunas acciones puedan, por ejemplo, limitar el flujo de agua dulce o que puedan provocar erosión costera en caso de construirse infraestructura de protección a otras ciudades o a otras localidades cercanas que estén en la línea de costa. Entonces es una cuestión compleja de atender. Y también es cierto que toda la población se verá afectada, pero por cuestiones de desigualdad, la población pobre o las poblaciones marginadas serán las más afectadas porque son los que tienen menos acceso a recursos o a cabildeos que les permitan llegar o migrar de una manera más ordenada o migrar de una manera que sea, digamos, adecuada para estas poblaciones que eventualmente ya se están viendo y que se verán más obligadas a dejar sus lugares de residencia no solo por el aumento del nivel del mar, sino por otros efectos como inundación o intrusión salina, desertificación, etc. En este otro cuadro es importante, si ustedes recuerdan, decía en unas slides anteriores que para 2050 más o menos el 65% de la población mundial vivirá en ciudades, pero aquí la ONU nos menciona que, por ejemplo, en las zonas costeras y costeras de poca elevación, o sea, estas zonas bajas de llanuras costeras, en América del Norte, que es donde está localizado México en esta regionalización, del 2000 hay 85% de toda la región de la población que vive en la zona costera y para 2025 será el 87%. Y así lo mismo con el porcentaje para las zonas costeras de poca elevación. En realidad, muchísima población vive en las zonas costeras. Entonces, también hay que dimensionar eso en números de personas y no solo del lugar físico, sino la densidad poblacional que hay en esos lugares. Aquí solo hay una mención de que ya hay lugares donde, sobre todo estados insulares, y los ejemplos que existen son del Pacífico y algunas llamadas de atención en el Caribe, de que ya empieza a haber migraciones de personas que ven afectados el territorio, o sea, se pierde el territorio y que entonces tienen que empezar a migrar, y algunos de los daños más importantes del cambio climático, en particular en las ciudades costeras o en los asentamientos urbanos en zonas costeras, son el daño a la infraestructura, son el hundimiento o disminución de la superficie de la tierra, el aumento del nivel del mar y algunos suministros de agua por esto de la intrusión salina. Son los más generales, hay otros, pero estos son los más importantes. Y por tanto, la población migra. Tomando en cuenta esto a nivel mundial y después llevándolo a América Latina, este es un mapa que me gusta mucho porque ilustra en los puntos negros las ciudades que este estudio en particular identifica en América Latina y el Caribe, que son costeras, y los puntitos blancos son las ciudades que están dentro del continente, y ustedes verán que hay una distribución importante de población en las áreas costeras de la región de América Latina y el Caribe. Lo que quiero que noten es que en el último renglón de la tabla, donde dice periodo de 2005 a 2014, el porcentaje de población que vive o que se notó que vivía en estas regiones es del 74% del total de la población. Varía un poco, como unos 8 puntos porcentuales con las predicciones que tiene la ONU, pero bueno, de todas maneras estamos por arriba del 70% de la población. Y algo el resumen de esta tabla es que la población en América Latina, la mayoría se asienta en zonas costeras, la mayoría está en localidades dispersas, que son pequeñas para este estudio, menores a entre 5,000 y 15,000 personas. Por tanto, es difícil de abastecerles de servicios públicos, pero también es difícil tener un control de esa expansión poblacional porque eventualmente esas localidades pequeñas se van uniendo, pero digamos crecen de una manera desordenada. A diferencia de que hay, en comparación con otras áreas del mundo, pocas megalópolis de varios millones de personas. En el artículo, si no mal recuerdo, hay 2 o 3 megalópolis en esta región, en zonas costeras. Ahora, el desarrollo urbano en México, en 1933 tenemos el origen con la Ley General de Obras Públicas y ha pasado, como les comenté, en la tendencia internacional de tener una planeación así como de escritorio, una planeación más de casos exitosos. Este sector es estratégico y, sin embargo, ha permanecido en letargo por más de 30 años porque, digamos, no ha habido como una
adecuación de los marcos legales de manera integral, o sea, hay algunos intentos, pero no se ha logrado por completo, y por las cuestiones particulares que tienen nuestros asentamientos urbanos, entre ellos, y las costas no se eximen de, es la cuestión de la reforma agraria, y como antes de la reforma se daban muchos asentamientos irregulares en terrenos ejidales, que eventualmente cuando se hizo la reforma agraria se han intentado y se ha trabajado mucho en regularizarlos, pero no se ha logrado por del todo. Se puede ver muy bien en la Ciudad de México, pero en ciudades costeras es exactamente lo mismo. Y pues en este caso en los ecosistemas que se asientan o que hay en las zonas costeras, como manglares sobre todo, ¿no? Bosques de manglares, marismas, etc. Esto es un dato del 2012, si no mal recuerdo. México tiene el Sistema Urbano Nacional, que es a través del cual monitorea y diseña algunas políticas públicas en materia de desarrollo urbano en el país de manera general, y lo va aterrizando estatal y luego municipalmente hablando. Y la última adecuación al sistema urbano fue en 2010, en donde de 384 ciudades de más de 15,000 habitantes, así se considera en México, una ciudad es a partir de 15,000 habitantes, 59 son zonas metropolitanas, 78 conurbaciones y 247 son centros urbanos. Esas definiciones podemos prescindir de ellas en este momento, pero sí que el país, de nuevo, México es un país principalmente urbano, ¿no? 72.3% de la población confirmado que vive en ciudades en este país, en ese recuento que hizo el Sistema Urbano Nacional. Ahora, ¿a qué factores está asociado el desarrollo urbano en las zonas costeras? Digamos, en la historia reciente, en la historia contemporánea. Principalmente a las actividades económicas del turismo, al desarrollo portuario, al desarrollo de la industria de los hidrocarburos, lo que es la zona de Campeche, Tabasco, la costa de Veracruz, y a la agricultura, ¿no? A diferencia de otros países que tienen actividades mucho más intensas de acuacultura, sí las existe en México, pero no es tan intensa como la agricultura, por ejemplo. Y si hay un patrón diferenciado entre la población o el poblamiento del litoral pacífico del litoral atlántico. 12 de esas 59 zonas metropolitanas que el Sistema Urbano Nacional nos comenta están en zonas costeras, pero también, siguiendo el patrón de América Latina, la mayoría de la población asentada en las costas en México está diseminada de manera difusa en el territorio, en localidades pequeñas, la mayoría de ellas no mayores a 5,000 habitantes. Este es un mapa de ese Sistema Urbano Nacional en 2010. Ustedes pueden ver las ciudades más importantes en color gris y en color negro, y tenemos algunas que son costeras, ¿no? Podemos identificar Tijuana, en California, Cancún, en Quintana Roo, por ejemplo, por mencionar algunas. Aquí les muestro algunas gráficas de las tendencias de cómo ha aumentado la población desde 1950 hasta el 2000 en los litorales. Les comentaba que hay un patrón diferenciado entre el poblamiento de Pacífico y Atlántico. Hay más población en el Pacífico que en el Atlántico, pero sin embargo, cada litoral sigue como esta tendencia ascendente. O sea, si se dan cuenta, tendríamos que incluir datos del censo de 2010 y cuando estén disponibles los del censo de 2020, quizá los conteos intermedios, pero la tendencia sigue en ascenso al poblamiento de las zonas costeras. No se ha estabilizado y mucho menos está en decrecimiento. Ahora, pasando a las cuestiones propias del análisis de los instrumentos de este trabajo, ya les mencionaba que son 4. Empezamos por el Programa de Desarrollo Urbano, los PDUs. Estos programas son instrumentos que contienen disposiciones jurídicas para planear y regular el ordenamiento de los asentamientos humanos en el territorio. Están normados por la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y también por la Ley General de Asentamientos Humanos. Estos, a su vez, están subordinados a otro tipo de instrumento que veremos más adelante, que son los ordenamientos ecológicos del territorio, y se inscriben en las políticas de asentamientos humanos, también en la política ambiental, territorial y urbana. Estos PDUs pueden ser incluso más allá de un municipio, pueden ser programas de desarrollo urbano para una zona metropolitana. Pueden ser programas más pequeños, por ejemplo, pueden ser planes parciales, pensemos en un centro histórico, o estrictamente municipales. Entonces, esta versatilidad para abarcar un territorio, la idea es que
o la idea general o lo que se pretende con estos instrumentos es regular cómo las actividades se establecen en el territorio, haciendo zonificaciones, haciendo cálculos de densidades, pero también asegurando, o es la idea, asegurar ciertos derechos. En el caso de las zonas costeras, por ejemplo, los accesos a la playa tendrían que estar también previstos en los programas de desarrollo urbano. Y si bien no es un instrumento que atiende directamente al cambio climático, sí puede prever acciones afirmativas para atenderlo. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque a partir de 2015 en México la política de cambio climático es una política transversal. Esto es, todas las agencias de gobierno en todos los niveles deben atender al cambio climático desde donde les toca, ¿no? Entonces, al ser transversal y al ser un territorio, las zonas costeras, todos los municipios, pero en particular las zonas costeras, con ciertas características que ya vimos que serán afectadas o ya se ven afectadas por el cambio climático, entonces pueden tomar acciones afirmativas en la planeación del territorio y de las acciones para atender el cambio. Por eso es importante considerarlos. Ahora, el ordenamiento ecológico del territorio son instrumentos de política ambiental cuyo objetivo es regular e incidir en el uso de las actividades que se hacen en el territorio, pero tiene una orientación ambiental. Esto es, trata de equilibrar las cuestiones de los usos, pero también del aprovechamiento, de la conservación de los recursos naturales. Está normado por la LEGEPA, es parte de los instrumentos de la política ambiental, y tenemos un ordenamiento ecológico del territorio nacional. Después tenemos algunos regionales parciales. En el caso de las zonas costeras están los ordenamientos ecológicos marinos, Golfo de México, Caribe, Pacífico Norte, Golfo de California y el Pacífico Sur. Y también tenemos planes de ordenamientos ecológicos a nivel municipal o algunos regionales, por ejemplo el POETSI, que es de la costa del Yucatán, pero también cada municipio debe tener el suyo. Entonces también varían en escalas, pero todos ellos deben atender o deben estar relacionados uno con otro, desde el nacional hasta el municipal. Y los planes de desarrollo urbano están subordinados a lo que dicten estos ordenamientos. Entonces también es importante porque es otro instrumento de política pública, puede prever y atender ciertas acciones de cambio climático. Ahora, los atlas de riesgo. Los atlas de riesgo son un sistema integral de información sobre los agentes perturbadores y que dañan o que pueden causar algún daño a la población y al entorno. Estos riesgos pueden ser naturales o pueden ser de origen antropogénico. En el caso de las zonas costeras pueden ser desde huracanes, inundaciones, tsunamis. Por ejemplo, algún antropogénico en zona costera podría considerarse si existiese algún derrame o alguna fisura en la planta eléctrica de Laguna Verde en Veracruz, que es nucleoeléctrica de hecho. Entonces, este tipo o un derrame petrolero en la zona de Campeche también. Como estos factores que pueden causar un riesgo a la población y al entorno están considerados en estos instrumentos. De nuevo tenemos un atlas de riesgo nacional y después saltamos hasta el nivel municipal. Está normado por la Ley General de Protección Civil y sus reglamentos, y está dentro de la política de protección civil. Estos instrumentos son informativos, por tanto no son vinculantes, tampoco es obligatorio hacerlos en los municipios, a diferencia de los planes de desarrollo urbano y los ordenamientos territoriales. Entonces, también eso es importante, saber cuáles son los obligatorios y cuáles no, porque de eso también dependerá el financiamiento que puedan llegar a tener. Y la cantidad de veces que se puedan actualizar. Recordemos que los municipios cambian de gobierno cada 3 años y por tanto, si el municipio tiene la capacidad económica y técnica para renovar alguno de estos instrumentos, quizá dará prioridad a aquellos que son obligatorios a los que no lo son, ¿no? Y para el caso de los atlas de riesgo, ha habido programas federales para apoyar económicamente y técnicamente a los municipios para que tengan sus propios atlas, pero aquí hay algunas cuestiones como que se tiene un machote uniforme para todos, no hay algunas consideraciones, por ejemplo, propias de la zona costera que se necesitan incluir, etcétera, ¿no? Hay algunas críticas ahí a los instrumentos, pero bueno, es lo que existe y es lo que se puede normar. Y por último tenemos los programas municipales de acción ante el cambio climático. Estos PACMUNES son una iniciativa del ICLEI, gobiernos locales
que es un grupo de trabajo de sustentabilidad a nivel internacional de gobiernos locales, y hizo una alianza técnica con el Instituto Nacional de Ecología, bueno, ahora INEC, para financiar estos programas a través de una partida que la Embajada del Reino Unido dio. Esto fue en 2012, si no mal recuerdo. ¿Y qué buscan estos programas? Uno, crear un inventario de todas las emisiones de gases de efecto invernadero que tienen los municipios, o sea, territorialmente ubicar si tienen vertederos a cielo abierto, cuáles fábricas son las que emiten los gases, la cantidad de vehículos, o sea, de transporte, enumerar algunas acciones de mitigación y también acciones de adaptación y de identificar las vulnerabilidades que existen del municipio ante los efectos del cambio climático. Estos documentos tampoco no son vinculantes porque si bien la Ley General de Cambio Climático prevé que deben existir instrumentos de estas características, nunca los nombró PACMUNES. Hay otros intentos o hay otras experiencias con otras agencias de desarrollo, por ejemplo con GIZ, que trabajó en Jalisco, que no son PACMUNES, pero son similares porque al final atienden a esta cuestión del cambio climático a nivel muy local. Pero como tal, ningún municipio está obligado a hacerlo, es más bien como por voluntad y sobre todo por el financiamiento, ¿no? Para hacer este inventario. Ahora, hay otros instrumentos que son útiles, solo se los mencionaré, no haré hincapié en ellos, pero por ejemplo están los planes de manejo de las áreas naturales protegidas, donde también la CONAM ha trabajado muy fuerte en una estrategia propia de adaptación y mitigación al cambio climático desde las ANPs. Por tanto, son instrumentos de política ambiental. También las evaluaciones de impacto ambiental cada vez más le dan importancia a estas cuestiones, sobre todo en la construcción de infraestructura, para atender, por ejemplo, a hacer adecuaciones a cuestiones constructivas de cómo adaptarnos a las inundaciones o las estructuras que sean más resistentes a los huracanes. Y algunos otros instrumentos que aquí me gusta mencionarles. Tenemos las leyes, normas que ya hemos hablado, concesiones, permisos, licencias, que no es tanto para el caso de cambio climático, pero sí de los recursos naturales, por ejemplo, para silvicultura, pesca, etcétera. Entonces, sería muy interesante saber cómo se ve afectado, si es que se ven afectados las solicitudes de estos permisos, licencias, etcétera, por cuestiones de cambio climático. Y otros instrumentos que también son muy importantes, que no son motivo de este estudio, pero no hay que perderlos de mente, son los económicos y los de fomento. Los de económicos, aquí hay un listado de fiscales, económicos y de mercado, pero dentro de esta categorización hay que tener siempre presentes a los modelos de desarrollo limpio y a los modelos RED y RED Plus, que son maneras en las cuales de manera internacional se recibe dinero de los fondos internacionales verdes, de los fondos verdes, para que los países en vías de desarrollo atiendan sobre todo acciones de mitigación al cambio climático a través de cambios en la provisión de energías renovables o de bonos de carbono, sobre todo en silvicultura en bosques continentales. En México se está trabajando para incluir al carbono azul dentro de estos bonos. Hay algunos acercamientos que ya se han hecho y hay un documento del 2017 de la comisión, la CCA, es esta comisión que se formó a partir del TLC entre México, Canadá y Estados Unidos, que es una comisión ambiental. Ella financió este documento y está muy interesante porque el carbono azul como tal no aparece en ninguna ley ni en ninguna reglamentación nacional, sin embargo es el concepto paraguas para hacerse de estos fondos. Entonces ahí hay unas cuestiones que se tienen que atender, y también para los fondos RED Plus o RED, que son para los bosques en particular. Si en las legislaciones no está escrito que un manglar es un bosque, no se puede acceder a estos financiamientos etiquetados RED, o los bosques de algas o los bosques, ¿no?, de ecosistemas costeros que conocemos. Y los de fomento son también importantes porque son más enfocados hacia las cuestiones de la educación y de la concientización, que al final siempre es bueno, muy importante que la población lo estemos. Ahora, ¿cuál es el reto que yo identifico de este trabajo, ¿no? Si bien hay muchas cosas por definir, cómo estos sistemas socioecológicos o el carbono azul o los servicios ecosistémicos se ven considerados o no
dentro de estos instrumentos de planeación que les acabo de describir, y si están considerados, no necesariamente etiquetados como cambio climático, pero sí que haya acciones afirmativas que atiendan la adaptación y la mitigación. Entonces, podría ser que en cuestiones de infraestructura estén considerados, pero no está etiquetado como cambio climático, pero se puede retomar para este tema. Ahora, ¿cuáles son algunas consideraciones metodológicas de este trabajo? Primero es compilar los instrumentos de planeación del territorio para alrededor de 70 municipios, por eso es importante acotar el área de estudio. Si fuera el país completo serían un poco más de 160 municipios, entonces lo reducimos casi a la mitad. Identificar las acciones de adaptación y mitigación al cambio climático que cada uno pueda tener. Crear un listado de estas acciones y correlacionarlo con los instrumentos. O sea, ya hay acciones que están en los informes, etcétera, que son recomendables o que ya se han estado haciendo, llevando a cabo en otras latitudes. Entonces sería tener este listado como de deseables y este listado de los que se hacen de manera efectiva en México y clasificarlos a su vez en adaptación y mitigación para ver cuál es el abanico de opciones que ya en México se están llevando a cabo. Y también identificar los sesgos, ¿no? Donde hay faltantes. Crear estos listados, correlacionarlos, seleccionar a partir de este análisis de los documentos, seleccionar municipios que puedan ser paradigmáticos, que nos ayuden a entender esta realidad compleja y entonces hacer los casos de estudio para entonces asistir a ellos o ir a ellos, hacer entrevistas en profundidad, agentes de gobierno relacionados con estos instrumentos, a alguna asociación civil, academia que esté relacionada en la elaboración o en el diseño de estos instrumentos, población local, o sea, todavía hay que definirlo, pero la idea es que sea orientado estas entrevistas con base en los resultados del análisis documental y también hacer observación participante, porque muchas veces las acciones están en el papel, pero en el campo no se ven reflejadas o no están reflejadas de la manera que están en el papel. Por ejemplo, pensemos en acciones afirmativas de restauración de algún ecosistema. Tal vez se restauró, pero no se terminó, o se inició, o se dio el dinero, o había planes, pero no se concluyó, o se restauró, pero se volvió a, por ejemplo, se dio un permiso de construcción. Entonces, hay muchos cambios que puede haber y darle seguimiento a esos cambios también podría ser interesante. Por eso hay que seleccionar muy bien los casos de estudio. Y finalmente, la idea es como construir una herramienta o dar algunos lineamientos guía básicos para la gestión desde la planeación territorial para el cambio climático a los municipios, que sea algo muy sencillo que ellos puedan llevar a cabo. No sustituirá ninguno de los instrumentos, sí, pero sí que les permita tener como un diagnóstico o alguna manera de iniciar una ruta crítica para atender este tema en sus territorios y con los 3 años que tienen de gestión. Ahora, hay algunos casos de estudio particularmente similares en México. Hay uno que puedo mencionarles que es este de Playas para Siempre, cómo proteger la playa con instrumentos de política pública municipal, que elaboraron la Asociación Civil Conselva y el municipio de Escuinapa en Sinaloa. Lo acaban de presentar hace unos días. Por Facebook están los links que les van a pasar por redes sociales. Y es muy interesante porque es el primer instrumento municipal a nivel nacional que es dedicado a la erosión costera. Entonces hay que revisarlo, hay que verlo, pero bueno, ya está atendiendo una cuestión que es la erosión, que puede ser multifactorial, pero una de ellas puede ser el cambio climático y quizá sea un buen inicio para retomar la discusión para los otros municipios, ¿no? Está el proyecto de Biocities, que es en coordinación con la GIZ, la Semarnat y la SEDATU. Se presentó en 2020, es un proyecto que va a durar varios años, donde se busca relacionar o entender cuál es la relación de las ciudades con las ciudades costeras, es particularmente para ciudades costeras, su relación ante el cambio climático y la biodiversidad que en ellas hay, ¿no? Entonces, cómo afrontar el cambio climático desde varias perspectivas en ciudades costeras. Están en el proceso de planeación del proyecto, de elaborar, de identificar en qué ciudades van a trabajar, cuáles van a ser las guías, pero bueno, es un proyecto que es gubernamental con apoyo extranjero, que es bastante interesante de darle seguimiento. En 2019, CDKM, que es una agencia que da seguimiento a proyectos de cambio climático a nivel nacional, mundial, disculpen,
tuvo un proyecto que se llama Ciudades Resilientes al Cambio Climático. Dentro de los casos de estudio que seleccionaron en América Latina fue Coyuca de Benítez en la costa de Guerrero, y tienen un informe y tienen una página en particular de este proyecto. Fue basado en las experiencias y en talleres locales, no solo con los gobiernos, sino también con la gente, cuestiones desde perspectiva de género, de pesca, etcétera, ¿no? De inundaciones. Entonces es muy interesante porque es un caso mexicano muy reciente también. Por supuesto que están los observatorios costeros para la resiliencia del ANRES, que empezaron, digamos, a trabajar en esta modalidad en 2019, entonces en la página del ANRES que podrían ver. Hay algunos otros, pero estos, digamos, son como multiactorales también, ¿no? Hay algunos que son de análisis académico nada más, pero quise presentarles los que son como sinergias gobierno, academia, sociedad civil, agencias de desarrollo, que es muy interesante ver cómo se hermanan estos intereses. Ahora, ¿cuáles son algunos de los varios pendientes que tiene este trabajo? Por supuesto, definir un marco conceptual a utilizar ya de manera definitiva para empezar a hacer algunas anotaciones más precisas, darle más detalles a la metodología y, por supuesto, seleccionar los municipios, que son los casos de estudio, ¿no? Eso va a ser un reto metodológico. Ahora, para ya cerrar y que lo tengamos en mente, yo les decía que hay otros temas que debemos siempre tener, no importa cuál sea nuestro objeto de estudio, al menos personalmente me preocupa y me ocupa, que son necesarios tenerlos ahí y que nos pueden ayudar a entender las tendencias o interpretar los datos sin que necesariamente sean nuestro objeto de estudio. Y en particular, como ya lo hemos visto, la desigualdad es uno de ellos, o sea, somos una sociedad desigual, en el territorio estamos asentados de manera desigual, y cuando hay efectos adversos en nuestros modos de vida también son desiguales esos efectos, ¿no? Entonces, eso es muy importante tenerlo en mente. También cuestiones de consumo y demanda, no de bienes y servicios, huella ecológica, energéticos, etcétera. No es lo mismo los deciles noveno y décimo de la población económicamente activa o de ingresos en el país, cuáles son el consumo que ellos tienen y la demanda de servicios a los deciles primero, segundo, quinto, etcétera. No hay regresamos a la desigualdad, entonces hay que tenerlo muy claro. La vulnerabilidad social, o sea, ha habido un debilitamiento de los tejidos sociales a lo largo de la historia por muchos motivos, y eso también se ve reflejado en el cambio climático. Hay un estudio muy bonito sobre la relación de no solo las poblaciones pobres, sino vulnerables, digamos, y cómo estos municipios son los que se prevén que tengan más afectaciones al cambio climático, no solo costeros en general del país. Pero entonces, de nuevo, regresamos a las cuestiones de la desigualdad. La migración es otro tema que, al menos para las cuestiones territoriales, va hermanado. Las cuestiones de la salud, no podemos dejar de pensar que todas estas personas que se ven afectadas por el cambio climático también tienen estragos importantes en su salud. La percepción del cambio climático, esta percepción también mella en los instrumentos, ¿no? O las directivas o las líneas de acciones que se marcan, y los intereses también de los diferentes agentes que intervienen en el desarrollo de estos instrumentos también tiene consecuencias en las acciones que se puedan tomar o no para cualquier tema, pero en cambio climático, que es el que nos atañe. Y también una cuestión que para mucha gente parece romántica, pero no lo es tanto si se ve de una manera objetiva, que son los saberes, los diferentes saberes más allá del saber científico, no solo saberes indígenas o saberes tradicionales, sino saberes de otros tipos que no sean científicos, de la experiencia. Y uno que no está aquí, pero que es importante, es la cuestión de género, y con género no solo me refiero a las mujeres, sino cómo hay afectaciones en las personas diferenciadas del cambio climático, si son mujeres o si son hombres, si son más vulnerables a ciertas acciones. Por ejemplo, las mujeres normalmente van por el agua cuando no hay acceso en casa. Entonces, bueno, quien va a tener que caminar más y quien va a tener que buscarla y quien va a tener que hacer filas, y lo hemos visto quizá en algunas localidades aquí, sino en la tele, en algunos otros lugares, son las mujeres las que buscan el agua y la leña. Pero ¿quiénes son los que están en los cultivos? ¿Quiénes son? Son los hombres, ¿no? Entonces, estas cuestiones de género también son importantes que nosotros los tengamos en mente. No va a ser igual el impacto que tengan entre uno y otra persona. Con esto yo cierro. Estas son las referencias que, si ustedes gustan, pueden escribirme, y si tienen alguna duda, con mucho gusto se las puedo contestar ahora, y si necesitan algún documento, igual pueden escribirme y yo se los envío con mucho gusto.
Por el momento sería todo y pues yo aquí dejo de compartir mi pantalla. Muchísimas gracias, Dulcia, por esta presentación sobre el panorama y qué podemos esperar y qué se ha estado haciendo. Les recordamos a todos que estamos transmitiendo por la página del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, a través de la página de la UNAM Campus Yucatán y finalmente por la página de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación, CISAL, que pertenece una de ellas a la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y Ulcia nos dio la charla sobre el cambio climático visto desde la planeación territorial, el caso de los municipios costeros del Golfo de México. Los invitamos a que hagan sus preguntas en los chats de las páginas que les acabo de mencionar y mientras vamos a ir diciendo algunos comentarios. Gracias a todos los que nos están viendo y mandan saludos desde Puerto Rico, desde México, supongo que Ciudad de México, pero me pueden especificar, desde Puebla, y también tienes saludos de algunos de tus fans. Saludos orgullosamente, UNAM. Voy a empezar con la sesión de preguntas y respuestas y bueno, te invito para que después veas las preguntas y los chats directamente. Te preguntan, ¿por qué es importante relacionar las acciones de adaptación y mitigación al cambio climático con la política de ordenación del territorio? Ok, de manera muy sintética es porque todas las acciones que llevamos a cabo, en teoría, como humanos en una sociedad organizada, se ven plasmadas en el territorio. Entonces, la construcción de una fábrica o el diseño de una carretera, lugares donde vamos a vivir, de manera territorialmente se ven plasmadas, ¿no? O sea, lo vemos, hay casas, hay fábricas, hay carreteras. Entonces, desde el diseño, la concepción y la implementación o la construcción de todas estas infraestructuras y el diseño de todos los servicios que debemos de tener, por ejemplo, recolección de residuos sólidos o tratamiento de aguas residuales, son cuestiones que sabemos que tienen una injerencia directa en las emisiones o el secuestro de carbono para las cuestiones de cambio climático y por tanto desde su concepción deben estar previstas como para disminuir lo más que se puedan las emisiones o para que atiendan a las consecuencias que va a haber o que ya existen por el cambio climático, ¿no? En la zona costera es muy evidente verlo con los espigones o con las escolleras, con los diques, etcétera, ¿no? O sea, esta infraestructura de protección que siempre ha existido, cómo se va a adaptar o cómo se va a adecuar para, por ejemplo, cuando haya huracanes mucho más intensos más frecuentemente, ¿no? Por ejemplo, que es algo que se repite mucho. Entonces, por eso es importante, creo yo, tener esta mirada desde la planeación territorial. No solo es la cuestión urbana, sino no es solo donde viven las personas, sino también en cuestiones territoriales, preservar, conservar, hacer un buen uso de los recursos naturales, cuidar las áreas naturales protegidas que a su vez nos van a dar servicios ecosistémicos o proveen servicios ecosistémicos que son de utilidad para los seres humanos, si lo quieren ver así, pero también para el resto del ecosistema. Y eso nos ayuda quizá a tener una mejor atención a lo que venga del cambio climático, ¿no? Entonces, por eso creo que es muy importante tenerlo en mente. Sí, tener una visión más completa, ¿no? Te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué podrías comentar sobre el caso de los municipios costeros en la península de Yucatán? Específicamente, si tienes datos de Yucatán. Ok. Datos, yo supongo que es de los instrumentos o datos es de cambio climático, no sé bien, pero bueno, en el caso de que sean los instrumentos, bueno, estoy construyendo la base de datos. Lo que sí puedo decir es que de manera tendencial, o sea, no puedo especificarlo a Yucatán porque no tengo a la mano mi base de datos, pero de manera tendencial, los municipios que tienen una carga fiscal o que reciben impuestos o por las actividades que realizan, entiéndase, por ejemplo, Benito Juárez por el turismo, ¿no? O, por ejemplo, Coatzacoalcos por la cuestión portuaria y petrolera. O sea, estos municipios que tienen alguna actividad económica fuerte son los que tienen, no sé cómo llamarlo, pero son los que tienen una mayor calidad y una mayor periodicidad de recambio en los instrumentos.
en particular de los programas de desarrollo urbano. Pero municipios donde no hay una carga fiscal tan importante, por ejemplo, Calquiní en Campeche o no lo sé, quizá Yobaín en Yucatán, no tienen los insumos económicos para poder invertir o erogar en estos instrumentos. Entonces, normalmente vienen o se hacen a partir de partidas presupuestales federales que ayudan a que los municipios tengan estos instrumentos, pero volvemos al caso de que no son los más, no demerito la calidad técnica per se, pero no son los más, llamarlos individualizados posibles, ¿no? Si tú ves uno de Benito Juárez, así te trae la cartografía y la ciudad y entonces la zona hotelera y todo es mejorable, pero si tú ves el de Yobaín, quizá tiene un mapa ahí chiquito en donde está Yucatán y aquí está Yobaín y ya, y no ves la zona costera que son los kilómetros que son del municipio, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí va a variar como la calidad de los instrumentos, también va a variar como la profundidad en las reglamentaciones o en las cuestiones que cada uno tenga que atender. Ahora, si son cuestiones de cambio climático, no soy la persona más adecuada para saber cómo va el asunto, pero sí puedo decirles que hay cuestiones de intrusión salina, que siempre ha habido, y no siempre, pero hay presencia alta de contaminantes de muy diferentes procedencias difusas y puntuales, y en alguna ocasión escuché la charla de un colega de LANRED sobre los huracanes, que si bien van a ser más intensos, no se sabe si van a ser más frecuentes por unas cuestiones ahí de el esfuerzo cortante del viento, pero sí que va a haber huracanes más intensos, ¿no? Entonces son cuestiones que son como muy puntuales y que cada quien tendría como que revisar, pero sí que es muy importante conservar las cuestiones de la conectividad, de los flujos de agua para los humedales, no solo por cambio climático, sino por su importancia per se, y que eso a la larga afectará mucho más, ¿no? Las cuestiones de provisión, sobre todo de agua potable a la gente que vive en esa región del país. Gracias por tu respuesta y también esperar los avances periódicos de tu trabajo de doctorado. Tenemos otra pregunta. ¿Podríamos esperar cambios en el atlas de riesgo si la tasa de crecimiento de asentamiento en zonas costeras continúa creciendo? Y si consideras la educación ambiental como una prioridad y cómo la abordarías. Ok, los atlas de riesgo, como no son instrumentos obligatorios vinculantes, es el término, pues variarán por lo que les acabo de mencionar, ¿no? Del interés que haya o la necesidad que haya de tener uno o de actualizar el que ya se tiene, ¿no? Porque yo he encontrado atlas de riesgos del 2008, que son de municipios que siguen vigentes, ¿no? Y bueno, ya estamos en 2021, entonces son cuestiones de ese tipo, ¿no? Ahora, los riesgos sí están en función de la densidad poblacional, algunos, no todos. Yo he visto estudios sobre todo para cuestiones de riesgo en zonas costeras por inundaciones, entonces hacen cartografías muy, muy interesantes, por ejemplo, sobre colonias incluso, ¿no? Colonias que se verán afectadas y cuántos metros se van a inundar y por tanto cuánta población se prevé que se afecte o sea afectada cuando un evento o en diferentes escenarios de inundaciones. Sí tendrían que hacerse muy específicos, es mi sentir, pero no siempre hay las cuestiones técnicas ni monetarias para hacerlo. Entonces, hay algunas reglas ahí que tienen los que hacen atlas de riesgo que por densidad poblacional tienen así como tienen umbrales, ¿no? Si tienes de tantos a tantos habitantes, el riesgo por esto puede ser bajo, pero si aumenta, entonces es medio y es alto, ¿no? Y también tiene que ver con el tipo de actividad que ponga en riesgo a la población. No es lo mismo, por ejemplo, un derrame de hidrocarburos que va a afectar, podría ser como varios estados, ¿no? Entonces el municipio tiene que atenderlo, pero la acción conjunta es como federal o estatal. Por ejemplo, si hay una cuestión de inundación que es muy local, ¿no? Como el caso de Tabasco que tuvimos hace unos pocos meses, ¿no? O sea, al final es un estado, casi todo el estado completo, pero se atiende de manera como regionalizada, ¿no? Se contiene en Tabasco y Tabasco es el responsable o tiene que atender con apoyo federal y las cuestiones municipales, pero no se vio afectado Veracruz de la misma manera, ni Tamaulipas, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver la cantidad de población, sí, pero también qué es la actividad a la cual están expuestas las personas.
Perfecto, muchas gracias. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Nos quedan 5 minutitos. Voy a hacer una serie de preguntas de la misma persona, quien te felicita por tu presentación. ¿Cuáles crees que son los cambios más significativos en el avance de las políticas de los últimos años? ¿Y por qué son tan lentos los procesos de inclusión de los retos en las políticas vinculadas a la costa? Ok. En mi particular punto de vista es que ya se considera cambio climático como una cuestión transversal, ¿no? Bueno, le dicen ahí como que la ajonjolí de todos los moles y todo tiene que ver con cambio climático. Creo que hacerlo de una manera responsable y acotada es mejor que intentar incluirlo en todo solo por ser cambio climático, pero ya es un avance que se considere, creo yo. Y sobre las cuestiones de por qué está lento en la costa, bueno, personalmente creo que es por una cuestión histórica que México no se considera un país costero, o sea, no voltea a ver al mar de la misma manera que se voltea a ver a sus montañas, lo cual no creo que esté mal ver a las montañas, pero teniendo un litoral tan amplio y tan diverso y una zona económica exclusiva que supera el territorio terrestre, históricamente se tiene esa deuda, ¿no? Desde la política pública de cualquier ámbito que ustedes quieran. Ahora, ¿por qué los cambios son tan lentos? Porque también creo yo, los cambios en la zona costera son muy rápidos, entonces atenderlos es muy difícil como en tiempo real. Entonces tratar de planear y prever y eso es muy bueno, pero al momento de hacer las ejecuciones son muy cambiantes y lo podemos ver con la zona federal marítimo terrestre. Es muy difícil delimitarla porque tiene que ver con la marea y el oleaje y entonces las playas cambian en verano y vuelven a cambiar en invierno y si te metes a la propiedad de la persona, pero si no, entonces si hay erosión, si viene un huracán, entonces todas esas cuestiones que son muy rápidas, en cambio creo que hace muy difícil la acción gubernamental como en tiempo. No la excuso, pero creo que es un elemento que siempre está en contra, ¿no? Que las cosas en zonas costeras cambian muy, muy rápido y no hay la capacidad de acción para atenderlas en el momento en el cual se requiere. Perfecto, muchas gracias. Hay una par de preguntas que se me hacen muy, muy específicas que voy a dejar que por favor te pasamos las preguntas y si nos las puedes contestar y nosotros las contestamos directamente en la página o directamente desde tu perfil, lo que prefieras. Y voy a darle el espacio para una última pregunta que creo que es muchísimo más amplia la respuesta y más personas pudiéramos estar interesadas o que nos pudiera servir la información. ¿Qué opciones actuales de acción hay para las personas que no son investigadores, ONGs o gobiernos? O sea, ¿qué podemos hacer? Ok, creo que lo primero es estar informado. Eso tiene que ver con la pregunta anterior de educación ambiental. O sea, si eres una persona responsable que pensamos, tienes una propiedad en la playa, ¿cuáles son los lineamientos constructivos que hay, no? El POETSI, yo conozco mejor el POETSI en Yucatán, desconozco en los pero hay lineamientos constructivos para evitar que cimentes en la duna costera, que hay cuestiones para que las divisiones de los terrenos no sean rígidas, o sea, hay ciertas acciones afirmativas que desde el diseño de la infraestructura como nuestra casa o acciones particulares, esto de que mi acción individual no va a cambiar nada, bueno, tal vez no cambia el mundo, pero sí cambia tu concepción de cómo actúas tú con el mundo, cómo interactúas con las personas. O sea, no es trivial hacer composta y si no puedes, si no tienes espacio o no quieres, pues sí dividir tus residuos, llevarlos a que se reciclen los que se puedan reciclar. Sí creo que estas acciones personales son muy importantes porque cambian tu vida, o sea, sí cambian ciertas cuestiones de tu vida, pero además sirven como acciones que otras personas pueden imitar, repetir y que ayudan a la cuestión de la concientización y la educación ambiental. Falta mucho por hacer, también tenemos que considerar que cuestiones eco-friendly o con certificaciones verdes son mucho más caras y no son accesibles para todas las personas, pero sí hay que pensar como en esquemas que puedan ser adaptables a localidades muy particulares, ¿no? Pienso en el caso de los ensilados, toda la generación de residuos de la pesca que eventualmente se dejan ahí en el canal de navegación o en el puerto, que generan gases de efecto invernadero a la larga, pero que pudieran utilizarse para hacer ensilados o hacer harina de pescado de una manera sistemática, de una manera en la cual la población se viera involucrada, hubiera dividendos para esa población y que no fuera una cuestión muy onerosa y que se pudiera sostener en el tiempo, creo que podría ser una acción muy viable para un reducido o un número literal, podemos llamar reducido de personas, ¿no? Incluso a nivel cooperativa pesquera, podría ser. Entonces, son ese tipo de acciones, pero también es mucho, por otro lado,
Es mucha dedicación al principio, ahí necesitas inversiones iniciales y también necesitas asesoría. Entonces creo que ahí es donde la sinergia con otros actores es muy importante. Siempre estar con la mente abierta y si no conoces a alguien, preguntar. Creo que estos espacios son muy buenos para preguntar quién me puede ayudar y decir yo puedo o yo sé quién te puede ayudar, ¿no? Entonces creo que también es mucho de que tú seas proactivo porque no es algo que sea nuevo. O sea, el cambio climático y la contaminación no es algo de ayer, ya son muchos años y no es un tema que la gente desconozca del todo, más bien es cómo se acerca a ese tema. Creo la brecha ahora para poderlo atender, esa percepción que existe, ¿no? Que es como cambio climático es igual a hoyo del ozono, en la capa de ozono, ¿no? O es igual a contaminación, sí, pero ¿qué contaminación? Entonces, como que aclarar esos conceptos en la población general y por tanto de ahí derivar esas acciones precisas, creo que es el reto que hay ahora. Pues muchísimas gracias. Voy a tomar las últimas palabras o las penúltimas palabras que dijiste sobre la colaboración. Cerramos el día de hoy nuestro webinario. Tienes varios comentarios, unos donde te mencionan algunos otros proyectos que te podrían interesar y que valdría la pena que platicaras para ver cómo pueden colaborar entre ellos, ¿no? Entonces da gusto saber que estos webinarios están funcionando para justo hacer estos enlaces. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en este webinario. Muchísimas gracias, Lucía, por tu presencia. Muchas gracias, Yasmín. Y gracias a todos y todas quienes nos sintonizaron. Me dio mucho gusto que pudieran compartir este espacio y me voy a dar el tiempo de leer sus comentarios y preguntas en redes sociales. A eso iba. Pues muchísimas gracias por ofrecerte y les recordamos que nos vemos en otro webinario más. Vamos a hablar sobre la observación de los socioecosistemas costeros desde el espacio o los sistemas de información geográfico. Eso va a ser el viernes 5 de febrero. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron desde el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera LANRESC, desde la página de la UNAM Campus Yucatán y finalmente desde la página de la UNDI CISAL. Y muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gracias al equipo técnico.